Muy bien, mi hermano José Luis Villanueva. Seguimos estudiando escatología bíblica y nos encontramos en la parte del libro de nuestra escuela de teología bíblica en la doctrina de la iglesia. Esta palabra iglesia en griego es eclesía, que ya vamos a estudiar. Y pronto vamos a entrar a la profecía del arrebatamiento. Es por eso que antes viene una noción, una enseñanza panorámica sobre la iglesia. Porque si vamos a entrar a la doctrina del arrebatamiento, los que son arrebatados son aquellos que forman parte de esta iglesia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. En la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, allí en la ciudad de Efeso, el apóstol Pablo advirtió a sus lectores de una manera contundente sobre las acechanzas del diablo y sobre los dardos de fuego del maligno. Por supuesto que el adversario de la iglesia cristiana, Satanás, y déjame decirte algo, el día de mañana vamos a apuntar rápidamente para tratar de terminar la angeología, para poder ingresar primeramente Dios la semana que viene a la doctrina, a la materia de la demonología. En la doctrina de la demonología, mi hermano José Luis, se aprende que aparece 174 nombres para Satanás. 4 títulos, 4 apelativos para aquel quien fue en su pasado ese querubín grande máximo protector. El primer ser creado por Dios. Ahora, Satanás siempre se ha puesto encarnizadamente tanto a la obra como a los obreros de Dios. La batalla con el Señor Jesucristo comenzó en el huerto del Edén. Escúchame, ahí, en el primer paraíso, en el Gan Edén, y continuó sin tregua alguna durante todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos una fuerte persecución al pueblo escogido de Dios, que sería Israel. Pero con el advenimiento de la encarnación, la vida, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano José Luis, la intensidad de Satanás con sus demonios, sus secuaces, ha sido en un aumento de 1000 veces más que del comienzo. Déjame decirte que durante los primeros siglos de la lucha de la iglesia, el diablo atacó la doctrina de la deidad de Cristo. Y después de, tras una terrible derrota, en el año 325, después del Señor Jesucristo, Satanás, José, se movilizó en contra de la doctrina de la justificación de la fe. Y déjame decirte algo, José. En ese entonces, el Vaticano sacó a un hombre llamado Juan Texel. Juan Texel, José, era un hombre que se encargaba de hacer viajes cortos, medianos y largos con un equipo de trabajo impulsado por los demonios para engañar de que si ellos ponían dinero, su muerto salía del purgatorio.
Cuando más ponían los vivos dinero por los difuntos queridos, más rápido salían del purgatorio. ¿Qué te hace pensar esto? Que estos hombres del Vaticano, en aquel entonces, escúchame bien, en aquel entonces, cuando Satanás atacó duramente la doctrina de la justificación de la fe, estos hombres estaban manipulando con dinero, cobrando para que la mentira que Satanás mismo había creado de que se encontraban en el purgatorio salieran. Oye, ¿sabes qué me hace acordar esto, José? Ajá. A estos falsos apóstoles que cobran para el milagro. Entonces, este demonio de Juan Texel es el demonio de los apóstoles y profetas con la teología de la prosperidad, que engañan a sus seguidores que según cuánto dinero den, van a recibir un milagro mayor y una prosperidad. Y perdóname que te nombre a esta hechicera con el espíritu de Astarot. No sé si tú has oído por ahí de una mujer de que hace unos cuadros apocalípticos y vive en Miami y los vende. Y dice que el dinero habla. Esta mujer que habló en aquel entonces que tenían que poner $1000 en un sobre para que Dios haga el milagro. Parece parienta de Juan Texel. Pero déjame decirte algo, así como Satanás sacó una doctrina en contra de la justificación por la fe, Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero, José, se enfrentó duramente al Vaticano con el respaldo del cielo. Martín Lutero descubrió, escúchame bien, que la salvación no era como el Papa le había ordenado a Juan Texel, el apóstol del Vaticano. Este ángel disfrazado de luz, Dios le reveló a Martín Lutero, leyendo la epístola de Pablo a los romanos, escúchame bien, de que la salvación no era por dinero, sino era por la fe en el Señor Jesucristo. Que la salvación era por gracia, no por obras. Y Martín Lutero, que era un monje que pertenecía al Vaticano, de buena manera se fue a querer hablar con el Papa, porque él creía que el Papa estaba engañado, pero él no sabía que el jefe del Estado del Vaticano le había ordenado a Juan Texel que robe el dinero de esa manera. Pero Dios levantó otro hombre que duramente desenmascaró y pegó las 95 tesis. Satanás otra vez quedó derrotado. ¿Y qué pasó? Cambió su dirección y trató de atacar la inspiración de las Escrituras. Esto llegó a la cima durante los años 19 y los primeros años 20. Pero déjame decirte que por más que Satanás, por supuesto, convenció a gran grupo de los oidores de él, no pudo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo contrarrestó esto? Levantó institutos bíblicos. Los institutos bíblicos son muy buenos porque Dios levanta maestros, educadores, para poder enseñar a otros. Y así que por la ignorancia de no conocer la doctrina de la justificación de la fe,
Muchos cayeron con los institutos bíblicos. En aquel entonces llegaron a conocer más la Escritura Sagrada y se dieron cuenta que las acechanzas, las artimañas de Satanás a través del Vaticano, a través de ese Juan Texel y entre muchos que siguieron, era falso. En un esfuerzo desesperado, mi hermano José, por corromper y confundir la obra de Dios ante la venida del Hijo de Dios, Satanás le ha declarado la guerra total a la esposa del Cordero, a la iglesia misma. Hoy basta mirar cómo la iglesia está dividida. Hoy basta mirar, mi hermano José, cómo la iglesia está afectada porque ha ingresado unas teorías satánicas sobre liberalismo, humanismo, materialismo, una cadena de una renovación apostólica con profetas hombres y profetas mujeres. ¿Te das cuenta, José, cómo Satanás desde un comienzo ha tratado de atacar al pueblo de Dios de muchas maneras? Así es. Y lo ha logrado, ha tenido una fuerte victoria. Porque gran pueblo cristiano se ha ido al sistema del humanismo, de la filosofía hinduista, de la falsa teología de la prosperidad, a través de los apóstoles y profetas de estos tiempos, que permíteme decirte, pero todos son de Satanás. Bien claro, el apóstol Pablo mismo escribió en 2 de Corintios capítulo 2, 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre la iglesia, no ignoremos sus maquinaciones. El mismo libro de los Corintios nos enseña, mi hermano, de que Satanás se disfraza de luz como sus ministros también lo hacen. Eso significa de que son luz, pero es una luz falsa. Pero brillan. Y como brillan, aquellos que no están dentro de la brecha de la Escritura Sagrada terminan creyendo en ellos. Ahora te digo algo. Hay una fuerte necesidad, José. Hay una necesidad de la renovación del poder del Espíritu Santo a través de la Biblia en los púlpitos. Se necesita una renovación del Espíritu Santo a través del poder de la Escritura Sagrada, a través del poder de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Observemos que una cosa ahora, quiero hablar otro tema, observemos que una cosa son los misterios de los cielos. ¿Qué cosas son los misterios de los cielos? Es el conjunto de parábolas. ¿Qué parábolas? Si tú vas a Mateo 13, en Mateo 13 vas a encontrar parábola del sembrador. ¿Qué más vas a encontrar? La palabra del trigo y la cizaña, una semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la gran red, la parábola del tesoro del padre de familia. Vas a encontrar lo que se llaman los misterios de los cielos. ¿Cómo se llama el conjunto de parábolas? Misterios de los cielos. Recuerda esto porque tú ya has acabado la materia de Mateo. ¿Para quién fue escrito Mateo? A los judíos.
el lenguaje judaico. Las parábolas es un lenguaje judaico. Todavía no se hablaba de la iglesia, pero ahí está metida de una u otra manera la iglesia. Y ya lo vas a saber. Otra cosa son los misterios del reino. Y los misterios del reino van desde el rechazo del rey hasta el regreso del rey. Dentro de ese segmento se encuentra la iglesia. Desde el rechazo del rey hasta el regreso del rey. ¿Estás de acuerdo conmigo? La iglesia comienza en Hechos 2. Escúchame bien. Y el regreso del rey es en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, que viene como león de la tribu de Judá. En todo ese tiempo está la iglesia. La iglesia comienza, José, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y termina el día del arrebatamiento. ¿Estamos entendiendo? Sí. No es equivalente los misterios del reino a la iglesia. Por eso hablamos de que cuando el reino crece, crece en su forma externa, visible. Alguien me decía que no se puede corromper la iglesia verdadera. Pero en este reino en que convive la cizaña y el trigo, ¿hablo de qué? De los misterios de los cielos, que hablo del conjunto de parábolas. En este conjunto de parábolas hablamos de qué? Cizaña, trigo, pez bueno, pez malo, lo falso y lo verdadero. Acá vimos que están conviviendo, pero hay un fin de esta convivencia, mi hermano. Hay un fin. Las parábolas directamente el lenguaje es judaico, pero la iglesia está ahí. Y cuando hablan de la perla del gran precio, esa perla es la iglesia. Pero es un misterio. De ahí en Mateo 16, 18, ¿qué cosa dice? Pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escúchame bien, hijo. Ahí está hablando en futuro. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, comienza la iglesia, se da origen a la iglesia, se funda la iglesia. Por lo tanto, el misterio de la iglesia aparece en las parábolas, sobre todo la parábola de la perla del gran precio. De ahí se habla que se va a edificar una iglesia en el futuro, Mateo 16, y de ahí se funda la iglesia. Observamos cómo Dios va introduciendo a los judíos una revelación nueva. Y esa revelación nueva es la iglesia cristiana. ¿Alguna pregunta? No.